al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Su presencia está aquí. Tome su asiento, que el Señor les bendiga. En este domingo que el Señor nos permite poder estar en la casa del Señor, disfrutando de las cosas lindas que siempre Dios hace en favor de nuestras vidas. Después de una tremenda tormenta que hemos vivido, y felicito a todas las mujeres que han podido venir a la casa del Señor el día de ayer, sí, y pudieron disfrutar de la reunión de mujeres. Creo que fueron muchas bendecidas por el Señor. Creo que hoy no va a ser la excepción. ¿Cuántos necesitan de Dios? Díganme en un fuerte amén. Todos. ¿Se dieron cuenta? Saben que en este mediodía llegamos de viaje y me sucedió algo en particular, ¿no? Algo que por ahí uno está acostumbrado a andar en la ruta y viajar y horas, pero que uno trata de rescatar siempre una enseñanza a través de lo que el Señor nos va enseñando. ¿Usted cree que la vida nos enseña? Porque Jesucristo es la vida. Entonces, todas las cosas que nos pasan no son casualidades. Todas las cosas que vivimos siempre tienen una importante enseñanza. Independientemente de los conflictos, de los enojos, pruebas que pasemos, eso vamos a pasar hasta que el Señor venga. Pero lo bueno es poder rescatar y ir adquiriendo, ¿qué cosa? Conocimiento en la vida. Entonces, yo venía de viajar aproximadamente 4 horas de viaje, de estar manejando la camioneta. Y cuando llego a 25 de mayo, ¿sí?, donde uno tiene que tomar una decisión si bajar allí a 9 de julio o seguir por 25 de mayo para General Paz, miro el GPS y el GPS me dice que yo siga derecho por autopista 25 de mayo hacia General Paz. Y me decía que iba a llegar a mi casa en 50 minutos. Me faltaban 50 minutos, así que calculaba que estaba llegando a las 12:30, más o menos del mediodía, 12:40, por ahí puede retrasarse 10 minutos. Entonces, como uno está acostumbrado a bajar siempre 9 de julio, entonces no le hice caso al GPS. ¿Qué dice? Bajé 9 de julio. Entonces, veo que las costumbres a veces nos juegan una mala pasada, ¿no? Entonces, cuando bajo 9 de julio, el GPS me dice, va a llegar en 1:15, 25 minutos más. Pero vio cuando uno se la cree, dice, bueno, se equivocó el GPS. O un aparatito me va a enseñar a mí, ¿no? Y yo tengo como costumbre a pagar a la gallega. Veo que uno está acostumbrado a que le griten en la casa, lo manden en la casa. La gallega que te siga mandando, entonces uno le apagas. En esto tengo autoridad, ¿no? Entonces me decía, obviamente recalculando, que pegara la vuelta por la 9 de julio y volviera a retomar nuevamente hacia 25 de mayo, porque iba a tardar 13 minutos menos. Y obviamente yo caprichoso, ¿no? Voy a seguir por 9 de julio. Seguí por 9 de julio y cuando tenía que tomar la próxima autopista, me encuentro con que la autopista estaba anulada, estaba la policía. Entonces, ¿qué hago? Sigo otro camino, yo agarro Libertador y luego me tiro a la Costanera y demás. Pero hasta cierto momento me decía que yo recalculara y que volviera nuevamente a retomar hacia atrás. Y veo que normalmente uno cuando dice, yo no estoy para retroceder porque yo no soy de los que retrocedo. ¿No? Somos medio caprichosos cuando dice, para un poquito, mira que hay un pozo adelante, para un poquito. No, hay que seguir adelante. Bueno, seguí adelante, hermano. Me encontré con un tráfico terrible y el viaje que tenía que haber tardado 50 minutos se tornó más de 1 hora. Obviamente eso involucraba a los que estaban conmigo porque yo manejaba el vehículo, que por una rebeldía mía hizo que afectara obviamente a las personas y también llegaran tarde junto conmigo, ¿no? En el medio de todo ese tráfico se encontraba personas que habían tomado la misma decisión que yo. Que normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos como tendencia de seguir la masa. ¿Sí? Bueno, no todos no solamente estoy equivocado yo, consuelo de tonto, ¿no?
Vio como el pibe que se saca un 0. Sí, pero mis compañeros también se sacaron un 0, ¿no? Esto significa que ninguno aprendió nada, ¿no? Entonces me encontré con todos los que habían tomado la mala decisión que yo había tomado. Eso hacía que se juntara, se hiciera un embotellamiento y llevara consigo a que se retrasara más el tráfico. Entonces, una de las cosas que uno deseaba era tratar de salir, pero volver para atrás ya era al mismo tiempo que seguir avanzando. Entonces seguía avanzando, pero en definitiva yo pude llegar a destino. Pero el punto ¿cuál es? Llegué tarde. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que yo rescato? La Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, el capítulo 32. Un hombre que supo tener una correcta lectura y que Dios le pudo hablar a este hombre en un momento muy difícil de su vida. Un hombre que Dios le habló y le dijo lo siguiente, el libro de los Salmos 32:8 dice: te haré entender. ¿Qué es lo que le va a hacer entender? Y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Va reteniendo? Dice en la nueva versión internacional: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejo y velaré por ti. Ahora, hermanos, el lenguaje actual nos habla un poquito más a la argentinada. Tú me dijiste, yo te voy a instruir y te voy a enseñar cómo debes de portarte. Ya ahí es medio complicada la cosa, ¿no? Porque una cosa es, uno dice, bueno, Dios me quiere enseñar. Y otra cosa dice, ¿cómo te vas a portar? Y ahí ya nos evalúan que nos portamos bien o nos portamos mal. ¿Cómo debes de portarte? Voy a darte buenos consejos y a cuidarte siempre de ti. Esto es tremendo, de ver cómo Dios nos quiere enseñar, de ver cómo Dios nos quiere encaminarnos e instruirnos. Vez pasada, un pastor me decía, para vos es fácil, apóstol. Y yo digo, ¿por qué es más fácil? Porque sos profeta y Dios te habla. Digo, bueno, Dios no te habla. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Es decir, Dios nos habla en lo común de la vida que yo les enseñé a ustedes. Una actitud mía hizo de que yo, en vez de seguir el consejo de un GPS que está constantemente tirándote datos y se está actualizando constantemente, yo no querer seguir el consejo hizo que mi tiempo se retrasara, aunque yo llegué igual al destino. ¿Cuántos creen que todos vamos a ser salvos? Díganme un fuerte amén. Es decir, por la fe creemos que vamos a ser salvos. El punto es cómo estamos transitando hoy nosotros en la vida. ¿Qué consejo estamos recibiendo? Yo, por ejemplo, recibí un consejo hoy de instrucción, de formación, de obediencia, de prestar atención, de ver de que Dios me quiere enseñar algo y que uno tiene que prestarle atención cuando Dios nos está enseñando. Ahora, el Señor le habla al salmista David en una situación muy difícil de su vida. ¿Cuál fue la situación difícil de su vida? El hombre había cometido adulterio y había cometido asesinato. El hombre se arrepiente y en el versículo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Y cubierto su pecado, dice Dios, te cubre la desnudez, como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Como lo hizo con la mujer adúltera. Cuando el Señor allí vinieron a quererla apedrear y el Señor dijo: aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. En cierta manera, lo que llevó allí al hombre a entender que aún mismo Jesús le dijo: mira, ¿sabes qué? Ni yo te juzgo, pero vete y no peques más. Entonces dice: cubierto su pecado, bienaventurado el hombre, es decir, bendito el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mis gemidos todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, Santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Y ahí dice, te haré entender, le dice Dios, cuando el hombre reconoce su pecado, su falta, la grandeza de Dios, etcétera. Allí puede escuchar la voz de Dios, que Dios le dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mis queridos hermanos, Dios estaba dispuesto a cumplir la promesa sobre el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto y quería cumplir que ellos pudieran heredar la tierra. Un viaje que podía costarle 3 meses, le terminó costando 40 años. El problema no era Dios, el problema no era la palabra profética de parte del Señor, el problema no eran los milagros, las señales, las maravillas, el problema era la incredulidad del hombre. El problema era la falta de conducción del hombre frente a qué cosa, a la promesa que Dios tenía para con su vida. ¿Qué es lo que te quiero decir, mis queridos hermanos? Todos creemos que por la fe somos salvos. ¿Es así? Amén, dígame. Ahora, mis queridos hermanos, hay quienes alcanzan rápidamente el llamado y hay quienes tardan un poquito más. Hay quienes alcanzan las promesas de prosperidad y hay otros que tardan, hermanos, hay quienes lo alcanzan rápidamente y otros que tardan un poquito más. Y el problema no es una cuestión de Dios. Porque además, mira, en un momento determinado, yo le vuelvo a decir, yo llegué a destino y a pesar de que el GPS constantemente, que ese GPS representa la palabra de Dios, constantemente me impulsaba, ¿qué cosa? Al camino que yo debería de tomar para llegar en el tiempo correcto. Es decir, mis queridos hermanos, no es una cuestión de que usted se va a perder, no es una cuestión de que usted se va a ir al infierno, porque creo que, hermanos, nosotros somos salvos por la fe y Dios se va a valer de alguna u otra manera para pegarnos uno que otro bofetazo, para tratar de acomodarnos y que no nos perdamos. El punto, ¿saben cuál es? Es el tiempo que nosotros tardamos en alcanzar las promesas. Es el tiempo en el cual nosotros estamos dispuestos a qué cosa, a transitar en el camino que Dios nos está mostrando y nos está conduciendo. Ahora, mis queridos hermanos, usted va a notar que tanto el salmista David, el pueblo de Israel, y podemos enumerar cientos de hombres y mujeres de Dios, Dios nunca le dijo, primeramente tenés que ser santo para luego caminar en este camino. Usted va a notar que tenía un pueblo rebelde, tenía hombres obstinados, tenía personas con un montón de pecados, con idolatría y con tantas cosas malas. Sin embargo, el Señor le dijo, vengan, vamos a caminar este camino. No es que Dios le dijo, ustedes tienen que dejar todo esto para comenzar a caminar conmigo. No, no, el Señor te eligió a vos y a mí como somos. No sé si me va entendiendo. Ahora, el comenzar a caminar con el Señor y el comenzar a ser formado por Dios es cuando Dios comienza a erradicar de nuestra vida aquellas cosas que no son de un problema para Dios, sino que son un problema para nosotros. Porque para Dios no es un problema. Hermano, no fue un problema para Dios acercarse a Caín, que había matado a Abel, le siguió hablando. No fue un problema para Dios acercarse a Adán y Eva, a pesar de que ellos se alejaron de la presencia de Dios. Es decir, Dios no tiene un problema de acercarse a nosotros, personas pecadores, con errores, con faltas, con equivocaciones. Los únicos que tenemos problemas en retrasar los tiempos del cumplimiento de aquellas cosas que Dios nos ha dado es cuando nosotros decidimos caminar por un camino que nosotros elegimos y no en aquel camino que Dios nos está trazando por la palabra del Señor. Entonces, ahí es cuando viene el tremendo desafío de decir, bueno, a ver, decime, Señor, ¿cómo tengo que transitar? Porque usted va a notar, inclusive, que hay caminos que son mucho más extensos y más largos para llegar cuando uno tiene que ir en una ruta, pero le dice que usted va a tardar menos tiempo.
Y uno dice, pero si en este hago 50 kilómetros más y en este hago 50 kilómetros menos, ¿cómo puede ser que en este camino yo tarde menos que en este camino? Porque, hermano, Dios te dice, aunque sea más largo este camino, vas a llegar más rápido porque no vas a tener obstáculos. Pero en este camino que parece más corto, que parece que es el que vos pensás porque te lo está mostrando el GPS, que parece más corto que vas a llegar, es un camino con un montón de obstáculos y un montón de barreras. Pero ¿saben? Lo tremendo de todo esto es que Dios no obliga a nadie. Tocalo a tu hermano y decirle, Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie. Hoy el Espíritu Santo me hablaba y me decía, Alejandro, vos no obligues a nadie, solamente enseñá. Tienes que amar, tienes que respetar la decisión de cada uno, pero sí tienes que enseñar lo que yo te digo que tienes que enseñar. Cada uno determinará cómo va a transitar, cada uno va a determinar en qué tiempo va a llegar, porque inclusive en eso ni en eso tiene la culpa el Señor. Entonces, notamos, mis queridos hermanos, que allí nosotros como iglesia tenemos un gran desafío. ¿Cuántos lo quieren aceptar? Díganme en un fuerte amén a eso. Te haré entender. Es el principio de lo cual Dios nos quiere llevar a nosotros. Una cosa es, mis queridos hermanos, tener revelación y otra cosa es tener relación con Dios. En estos días un joven pastor me escribía y me decía, mira, apóstol, ¿sabes qué? Yo cada vez que me tengo que mover me encierro en ayuno y en oración, y ayuno 15 días, ayuno 7 días, ayuno 5 días. Y yo digo, tremendo este hombre como ayuna. Le digo, mira, hermano, ¿sabes qué? Te doy un consejo, que hace caso. Porque si para tomar una decisión, no sé, de ir a trabajar, tenés que ayunar 15 días. Está ayunando porque no tenés para comer más que otra cosa, ¿no? Entonces, hay situaciones en la vida, mis queridos hermanos, que son sencillas. ¿Está bueno que nos enojemos? Está bueno que usted se enoje. Está mal que usted cargue su corazón. Yo me puedo enojar porque hoy yo me molesté conmigo mismo cuando estaba en primera, segunda, primera, segunda. Dije, ¿por qué no hago caso? Así me encuentro muchas veces varado y detenido. Y aunque le pongo todo el esfuerzo y todo el empeño, yo no puedo seguir avanzando porque me equivoqué de camino. Una persona muy conocida que de hecho vive acá en Tigre, no vamos a dar muchos nombres, sí, que su papá fue muy reconocido narcotraficante. Decía, tenía montañas de dinero mi padre, pero nosotros nos estábamos muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque mi padre no podía salir a comprar el alimento y el sustento para su familia, aunque tenía toda la riqueza del mundo. Tenía miles y miles y millones de dólares. Montañas de dinero teníamos en casa, pero no podíamos salir a hacer las compras. ¿Por qué? Porque donde salía lo iban a capturar. Entonces nosotros, teniendo millones y millones de dólares, nos moríamos de hambre. Entonces a veces nos encontramos en situaciones donde tenemos dones, tenemos talento, tenemos oficio, tenemos gracia, tenemos carisma, tenemos todo, hermano, y es maravilloso. Pero nos falta lo esencial, la relación con Dios, para que Él nos haga entender. ¿Nos haga entender qué cosa? Nos haga entender el camino el cual tenemos que transitar, porque Él dice, yo te haré entender y te enseñaré. Y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Algo, mis queridos hermanos, que nos cuesta horrores: ser enseñado, ser instruido, ser capacitado, ser formado o recibir el consejo.
Normalmente cuando uno es joven, predicador, piensa que se lleva todo por delante y todos hemos vivido esa situación. Dios te manda a pastorear y uno dice, bueno, ahora vamos a ganar miles de personas para la gloria del Señor. Pero te das cuenta, hermanos queridos, que la gente no es un objeto, la gente piensa, la gente razona y la gente tiene poder para decidir. Y aunque usted diga, vamos a conquistar un montón de cosas, hay que ver si la gente quiere ser parte de esa conquista. Aunque usted venga y se pare y diga Dios me envió, hay que ver si después la gente va a recibir el mensaje que usted está transmitiendo. Entonces o te frustra y dice la verdad que me vuelvo a ser predicador, o comienzas a tener esa paciencia y ese amor de poder no solamente entender el mensaje y el llamado de Dios, sino de transmitirle el mensaje a la gente. Hay quienes se quedan en el trago amargo de decir, bueno, fracasé y no lo voy a volver a intentar. Y hay otros que dicen, fracasé, pero tomé una tremenda enseñanza, entonces no es fracaso. Al tomar esa tremenda enseñanza es cuando el hombre que hizo entendió. El principio maravilloso, entendió del por qué me está pasando esto. Entendió, porque creo que el peor de los fracasos que puede existir en el hombre es haber transitado un camino o haberle sucedido algo que, hermanos queridos, no está entendiendo por qué le pasó, por qué fracasó, qué es lo que le sucedió. Hay ciclos en las personas que se reiteran de la misma manera todos los años. Arrancan y usted lo ve que empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, están arriba y a cierta cantidad de meses, que son aproximadamente entre 3 y 4 meses, empiezan a decaer. Los 4 otros meses empiezan a estar en la misma situación que como cuando arrancaron, y allí pegan la vuelta y vuelven nuevamente en ese círculo vicioso. Y se replica todos los años exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que busca nuestro enemigo, el diablo, es hacernos perder el tiempo. Es robarnos el tiempo en que usted no pueda entender procesos, que usted no pueda entender madurez, que usted no pueda entender, hermanos, desarrollo, y que usted no pueda entender el camino que Dios lo quiere llevar a qué cosa, a que usted llegue al destino. Si el destino que usted tiene es solamente la salvación, hermano querido, yo le digo, está maravilloso porque congrega, porque usted viene a cantar alabanza y recibe una palabra y le digo, lo felicito, lo espera el cielo. Ahora, si usted entiende que aquí en la tierra usted tiene un destino de crecimiento, usted tiene un destino de desarrollo, usted tiene un destino de mayor conocimiento, usted tiene un destino, hermano, de expansión, y usted tiene un destino de dones y de talento y de llamado de parte del Señor, yo le tengo que decir, necesitamos ser instruidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él lo eligió a usted, no lo elegí yo. Él lo eligió a usted para que, para comenzar a marcarle el camino y decir, bien, vamos a transitar, vamos a caminar juntos, yo voy a poner mi mirada sobre ti. Lo tremendo de todo esto, dice el versículo, dice, pues sobre ti fijaré mis ojos. Dice el versículo nuevo, esto me pega, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, hermanos, esos animalitos solamente son sujetados si uno le pone un freno, le pone un cabestro, ¿sí? Si no, no se acercan a ti. Es decir, tenemos que entender que Dios nos pone como esa comparación para que entendamos que somos seres humanos, que somos hijos de Dios y que podemos tener, ¿qué cosa? El entendimiento abierto, ¿qué cosa? Un cambio. Yo me he dado cuenta que hay cosas que hemos perdido. Tiempo hemos perdido, valor hemos perdido, respeto hemos perdido de no estar en otros lugares o en otra situación financiera o en otra situación de crecimiento. Y le vuelvo a repetir, como le dije al principio, la culpa no la tuvo Dios, la culpa la tuvimos nosotros de haber dicho, che, si yo no hubiera estado en este lugar no me hubiera pasado tal cosa, si yo no hubiera estado con tal o cual situación no hubiera pasado tal cosa, si yo no hubiera estado en tal o cual ambiente no estaría frenado en el ministerio, en el llamado, en los dones, en el talento, en el oficio. Siempre le decimos de acá, hermano, si usted se rodea con gente sabia, porque la Biblia lo enseña, ¿qué dice la Biblia? Sabio serás. Si te reúnes con necios, no te dice que serás necio, dice que serás quebrantado.
Siempre le decimos, hermano, si usted se reúne con 3 personas de negocio, ¿quién será el cuarto? Yo voy a ser el cuarto. ¿Por qué? Porque las personas que son gente de negocio me van a influenciar y me van a conducir en esa área de negocio. ¿Por qué? Porque atrás del conocimiento también hay algo espiritual. El espíritu que emana de ellos me impartirán, y esa impartición me llevará a ¿qué cosa? Me llevará a ser un comerciante. ¿Qué es lo que le pasó a David? Y con esto voy terminando. David lleva a la cueva de Adulam. Llegó a ese lugar, en ningún momento Dios lo echó, hasta el momento que Dios le dijo: te tenés que ir de ese lugar. Pero cuando él llegó, Dios no lo repudió, Dios no lo maltrató, Dios no. El hombre llegó a un lugar donde estaba lleno de afligidos, de angustiados, de endeudados, de personas que estaban recontra remil mal. Espiritual, financieramente, familiarmente estaban mal. Pero lo tremendo de todo esto es que el espíritu que había sobre David, o que estaba en David, hizo que esas personas recibieran de ese espíritu y luego se convirtieran en los 300 valientes de David. Es decir, lo tremendo de todo esto es que el hombre los sacó de ese estado y los llevó juntamente con él. Y luego fueron uno de los principales, o más de uno de los principales, de lo que los ayudó en la guerra y en las grandes conquistas que vendrían por delante. Pero el hombre no se quedó en la tierra en la cual estaban viviendo, o en la cueva de Adulam, sino que el hombre ingresó y los arrancó de esa situación y los introdujo en el espíritu en el cual él estaba viviendo. Entonces, ¿cuál es el punto? Hermano, la palabra constantemente nos va a guiar. Y a pesar de que nos equivoquemos, tocale a tu hermano que tenés cielo, siempre te va a salir al encuentro para tratar de enseñarte, decirle, dale. Regresá, volvé, me decía la gallega, volvé, Alejandro. Y la palabra de Dios es así, hermano. Cuando estamos por acá y Dios te sale al encuentro, te habla, hermano, por voz de profeta, te habla, prendes la radio, te habla a través de la radio, te habla a través de sueño, te cruzas con la suegra o hay un mensaje seguro profético. Pero de alguna u otra manera el Señor te habla. Pero no es porque no te ama, al contrario, ¿sabes por qué lo hace Dios? Porque la Biblia nos enseña, dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos creen que el Señor lo está mirando? Pero no te está mirando porque Él es chusma, no te está mirando porque te quiere condenar, no te está mirando porque te quiere mandar al infierno, no, te está mirando porque quiere conducir tus pasos para que llegues al destino y puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es lo que Dios nos enseña. No es que Dios es malo, decir, mira. No, hermano, lo contrario, no. El Señor te sale al encuentro y dice, volvé por tu camino. Miren lo que es eso, miren lo que es eso. Gloria a Dios. ¿Se dio cuenta? Los niños nos enseñan. Ese niñito que recién entró ahí, Dios hizo un milagro. Tenía un coágulo sobre su cabeza, es él, ¿no? Tenía un coágulo sobre su cabeza y el Señor se lo hizo desaparecer. Tuvo un accidente, ¿sí? Tremendo. Estuvo internado. Perdía el conocimiento. Le cuento un poquitito, ¿sí? Le pegó una patada a un caballo. Y usted sabe lo que es eso. Puede perder la vida. Se hizo un coágulo, perdió el conocimiento. Hay momentos donde, sin embargo, empezamos a orar desde el momento que los papis nos dijeron, oramos. Ahí está caminando para la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? Dios sigue haciendo milagros. Es tremendo. Tocale a tu hermano y decirle, por eso que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Es más, decirle, te vengo a profetizar que la historia tuya todavía no está escrita, decirle. Oh, siento la presencia de Dios. Yo siempre digo, hermanos, saben que a veces jugamos los errores de las personas, pero todavía no conocemos el fin. Todavía no conocemos el fin. Por eso es que Dios siempre me puso en mi corazón tener un corazón de padre. No juzgar, no maltratar, no condenar, sino orar en silencio.
Bendecirlo, Señor, dale luz, Señor, dale conocimiento, dale revelación. Hay un llamado, hay un ministerio, hay un propósito sobre su vida. Señor, que se dé cumplimiento sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el corazón que tiene que tener la iglesia. Es decir, hermano, lo que estamos viviendo no es el fin, es el principio de poder comenzar a ver la gloria de Dios por delante, pero dejémonos enseñar. Y si el Señor te dice, vuélvase por su camino, pégese la vuelta, hermano. Si el Señor te dice, agarrá aquel camino, agarremos el camino en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere guardar y nos quiere librar de todo mal. Y no quiere que usted y yo nos retrasemos en los tiempos. Cuando yo tenía 20 años era re impulsivo, no me importaban un montón de cosas. Hoy para subirme, con 52 años, hoy para subirme a una silla lo pienso, me agarro del respaldar y me subo. Y usted me dice, ¿por qué? No me quiero quebrar, hermano. Antes no me importaba, me tiraba de los techos de 3 metros, no me importaba. Hoy me cuido. Entonces uno tiene, a medida que va creciendo, va adquiriendo conocimiento y va preveyendo situaciones que pueden llegar a detener o frenar el propósito sobre tu vida. Entonces, mis queridos hermanos, hay cosas que usted la tiene que llevar a Dios. Hay circunstancias que usted la tiene que llevar a Dios. Es más, le voy a dar un consejo, no se haga cargo del pecado de otro. Porque mientras usted se está haciendo problema porque el otro pecó, el que está pecando está durmiendo tranquilo. ¿Me entendió? Entonces, hagámonos responsables de nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos habla tan claramente, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, te pedimos que abra nuestro entendimiento y acá estamos, Señor, dispuestos a que vos cada día nos des una enseñanza. ¿Cuántos reciben esta palabra y me dicen un fuerte amén? Póngase de pie, por favor. La palabra nunca va a venir para maltratarte, siempre va a venir, hermanos, para darnos luz, para llenarnos de gracia, para llenarnos de revelación, para llenarnos de conocimiento. La palabra de Dios siempre está dispuesta. Y qué bueno es tener ese corazón de decir, che, si en algún momento caminaste y tal vez caminaste más rápido que otros. Tal vez caminaste más rápido que otros. Porque fuiste entendido, porque Dios te dio conocimiento. Gloria a Dios. Tal vez el día de mañana Dios te utilice como un José para que abras los graneros y puedas bendecir a multitudes. Tal vez Dios el día de mañana te diga, extiende tu mano para ayudar al que se quedó, para ayudar al que se frenó y decirle, vení, vamos a transitar, dale, vení, camina, déjame que te enseñe, déjame que te conduzca. ¿Qué es lo que intentamos hacer hoy con los creyentes nuevitos? Que dicen, no sé yo de la palabra, déjese enseñar, déjese instruir. Por ahí los viejitos nos cuesta un poco más, porque cuando queremos hablar a veces nos hacen callar la boca y nos quieren enseñar ellos a nosotros. Pero intentamos por todos los medios, desde el momento que Dios nos permite enseñar, es desafiarlos a que ustedes puedan entender que, hermanos, hay un camino, hay una senda, hay una conducción, pero también hay un propósito. No se lo pierda. Dios tiene muchas cosas para entregarle. Y estamos hablando de un hombre que escribió este salmo después de haber cometido un asesinato, después de haber caído en adulterio. Un hombre que supo entender a un Dios de misericordia, a un Dios que le dijo, David, ¿sabes qué? Esto te pasó porque no te dejaste conducir. Esto te pasó porque no te dejaste conducir. Déjame que ahora yo te haga entender. Déjame que ahora yo te enseñe el camino que debes de andar. ¿Sabes qué, David? Yo voy a poner mi mirada sobre tu vida. ¿Saben qué privilegio es eso, hermano? Que Dios te está mirando y que cada vez que Dios te mira te dice, Alejandro, vení por acá, Juan, vení por acá, María, vení por acá, Pablo, vení por acá. Te estoy enseñando el camino que debes de andar. ¿Y sabes por qué? Por el gran amor que Dios nos tiene.
por la gran misericordia que Él tiene para con nuestras vidas. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hermano, hemos transitado tantas cosas, dolores, junto con las personas que tuvieron pérdidas de familia. Hemos llevado la carga, hemos llorado con el que llora, hemos reído con el que ríe, pero por encima de todas las cosas, todo eso a nosotros nos dejó una enseñanza. Nos dejó una enseñanza de que Dios estuvo en el dolor, que Dios estuvo en la angustia, que Dios estuvo en la tristeza, y que de ese dolor Dios los arrancó. Que de ese dolor Dios les enseñó el camino que deben de andar para poder salir adelante. Que de esa situación adversa Dios les enseñó, le dijo: vení, camina, porque yo voy a mostrar mi gloria sobre tu vida. Tal vez estés pasando una enfermedad. Tal vez esté pasando una prueba, una dificultad en tu economía. Tal vez esté pasando un momento difícil en el hogar, en el matrimonio. Tal vez esté pasando algo adverso, no sé, en la parte laboral. Pero sobre todas las cosas, déjate enseñar. Déjate enseñar. Y si tienes que volver a recalcular el camino, hermano, cuando veas la señal de dónde tenés que caminar, comenzá a caminar, porque Dios se va a glorificar sobre tu vida. Dios se va a recuerda cómo comenzaste. Recuerda cómo has comenzado. Dios se le habló a la iglesia de Éfeso: pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Por tanto, vuelve a tus primeras obras. Muchas veces tenemos que volver a empezar. Y usted me dice: apóstol, parece que retrocedí. No, para nada. No retrocedió, mi hermano querido. Hoy arrancó diferente. Hoy arrancó distinto. Significa que usted terminó una etapa y comienza una etapa nueva. Y el Espíritu Santo hoy me hablaba y me decía: decile a mi pueblo, decile a mi iglesia, que el despertar que yo traje en el Congreso, el despertar que yo traje a MAPRE, es para que entiendan que hay un